Y vamos a seguir hablando acerca de la oración, los obstáculos y los remedios para la oración. Los obstáculos y los remedios para la oración, para que podamos estar siendo sabios, sabiendo que Satanás es nuestro enemigo y sabiendo que tenemos una lucha con él hasta el día que nosotros estemos delante del Señor. Como decíamos en las prédicas pasadas, recordemos, hermanos, el pecado nos va a seguir hasta las mismas puertas del cielo. El pecado nos va a asediar, pero tenemos la confianza en el Señor que Él venció la muerte y el pecado. Nosotros, sus hijos, tenemos redención por la sangre de Cristo. Tenemos redención de nuestros pecados. Y vamos a estar orando, que el Señor nos guíe en este tema, que nos abra el entendimiento para poder escuchar con sabiduría. Señor, venimos ante ti, Padre, necesitados, Señor, necesitados de tu palabra. Señor, nos acercamos a ti hoy a compartir, Señor, con nuestros hermanos tu palabra, lo que has hecho a lo largo de esta semana que pasó y esta nueva semana que comienza. Señor, te pedimos una vez más, como lo haces cada día, Señor, aliéntanos por medio de tu palabra. Señor, que nuestros oídos estén atentos a ti, Señor. Aún, Padre, te pido por los más pequeños, Señor, que también estas palabras que hablemos, Señor, penetren en sus oídos, en sus corazones, y que los salves, Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Tú prometiste que ibas a bendecir tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, en ella creemos, Señor, y nosotros nos apoyamos por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, en el cual acudimos y te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, vamos, fíjense ahí Hebreos 11, algo importante para tener en cuenta a la hora de estar viendo estas labores que es la oración. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y unos versículos más arriba, Hebreos 10:36, dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y esto es algo de cómo opera la fe, cómo opera la fe y el resultado de la fe. Tengo que ver Hebreos 1, tengo que ver Hebreos 10:36 y puedo ver cómo yo tengo que actuar, obrar. Necesito tener paciencia, necesito ver que para entender la voluntad de Dios y obtener la promesa es necesaria la paciencia. Y somos impacientes por naturaleza. Y entonces Dios tiene que trabajar en esto. Pero, hermanos, tenemos que tener fe. Tenemos que comprender esta fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que saber esto para orar, para acercarme a Dios en oración, porque tengo que tener fe de que Dios me está escuchando. Tengo que tener fe de que Dios cumple sus promesas. Ahora, es bien importante poder estar recordando, este domingo que pasó, no, el otro anterior, estuvimos viendo acerca de los obstáculos y los remedios para la oración. Y tal vez algunos no se acuerdan de ustedes, pero vamos a hacer un repaso
de eso. Hay algunos pasajes que estuvimos viendo, por ejemplo, Lucas 22:40. Aquellos que tienen acceso a internet pueden entrar al canal de la iglesia y volver a escuchar el mensaje que hace 2 domingos atrás estuvo compartiendo Pepe, y hablaba acerca de los obstáculos y remedios. Y hoy vamos a seguir hablando un poquitito, algunos puntos que solamente nos quedan. Dice ahí, Lucas 22:40, orad, le dice el Señor, para que no entréis en tentación. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros debemos saber, que tenemos que orar para que no entremos en tentación. Tenemos que acudir a Dios. La oración es lo primordial para la vida cristiana. La oración es una parte fundamental para la vida cristiana. Un cristiano que no ora, no sé, no encuentro comparación para decir. Es como un piloto de autos sin auto. Un corredor de coches, un partido de fútbol sin pelota, ¿no? Pero para rebajarlo, ¿no? Pero la oración en la vida del cristiano es necesaria, sí o sí. Es como cuando se nace, es el respiro. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hace? Respira, da esa primera bocanada de aire al mundo, ¿sí? Al lugar físico donde habitamos nosotros. El cristiano, cuando nace de nuevo, lo primero que hace es orar. Y esa oración lo va a acompañar hasta el día que el Señor lo venga a buscar. Es como el ser humano, el respirar es hasta el último momento de su vida, que da su último respiro y ya deja de ser. Efesios 6:18 nos recordaba, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense cuántas cosas que hay para hacer. Orar con toda perseverancia. Y esa es una de las cosas que el cristiano lucha, es perseverar. Es estar orando y mantenerse en oración. Pero hoy vamos a ver que a veces la oración en algún momento es intensa y en algún momento estamos tan gozosos de estar orando y pasamos tiempo en oración. Pero a veces hay momentos donde hay un decaimiento espiritual, pasamos por un desierto, podríamos decir así. No hay deseos, pero tenemos que saber que en esos tiempos salen las oraciones de nuestro corazón quebrantado, humillado. Oraciones que son como dardos o flechas que lanzamos al cielo para pedir el socorro del Señor. Pero nunca, nunca podemos dejar de orar. Nunca podemos dejar de orar. No matemos la oración cuando estamos pasando estos momentos. Un error que a veces cometemos es que pasamos momentos difíciles y no queremos orar, no queremos leer la palabra de Dios, no queremos congregarnos. No, matemos el pecado, ataquemos el pecado. Cuando vamos al doctor y hay una enfermedad inclusive terminal en nuestra vida, el doctor nos dice, bueno, mira, te voy a dar una inyección para que te mueras porque ya no tenés remedio. Va a atacar la enfermedad y va a preservar nuestra vida. Va a hacer todo lo posible para que nosotros continuemos viviendo. El cristiano tiene que atacar la enfermedad, no matar su vida de oración. No matar su comunión con Dios. No matar la lectura de la palabra. Y ese es un error que a veces cometemos. Y nos lleva, ¿saben qué? A alejarnos más. Como un nadador que va hacia la costa y le agarra un calambre. Y no ve la hora de llegar a la costa y con todo el esfuerzo va a querer aferrarse aún del pasto que hay en la costa. No nos alejemos de ese lugar. Esforcémonos para llegar al lugar donde Dios nos quiere poner. Y es centrarnos en que tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando. Fíjense lo que decía Pablo en Romanos 7:21.
dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, precisamente cuando me dispongo a hacer el bien, a orar, a tener comunión con el Señor, yo puedo ver que ese pecado que aún mora en mí, ese pecado que debo mortificar todos los días, se manifiesta activamente y va a tratar de impedir. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Va a tratar de impedir por todos los medios. Satanás no va a querer que acudamos al trono de la gracia, porque conoce la palabra y sabe que si acudimos al trono de la gracia, ¿qué vamos a encontrar? Dice la palabra de Dios, socorro para nuestras almas. Satanás va a querer alejarnos. Satanás va a querer decir, bueno, ahora no estés orando, ora cuando estés bien. Ahora no leas la Biblia. O como veíamos hace 2 domingos atrás que compartía Pepe, orás hipócritamente. Sos un hipócrita. ¿Cómo vas a orar en esa condición? Y hermanos, tenemos que saber que también, como dice Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, recuerdo que estos son pasajes que estuvimos viendo, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, orá a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No existe una actividad, hermanos, más noble, más piadosa que orar. Martin Lloyd-Jones dice, nunca es mayor el hombre que cuando se halla en comunión y contacto con Dios. No obstante, aún en el ejercicio de ese deber tan noble y piadoso, el creyente puede ser atrapado por la corrupción y el pecado que habita en él y orar como un hipócrita. Hay que tener cuidado. Por eso es necesario saber, por eso es necesario ver que yo necesito tener fe en Dios. ¿En quién me estoy acercando? ¿Puedo hacer de la oración una actividad más? ¿Puedo hacer del venir a la iglesia una actividad más? Y de abrir la palabra y leer un versículo de la Biblia, una actividad más también. Puedo orar religiosamente todos los días a la mañana, leer un pasaje de la Biblia y comenzar mi día de esa forma, de una manera también tal vez hipócrita, sabiendo que lo hago porque lo tengo que hacer, porque estoy acostumbrado, porque me enseñaron a hacerlo. Me dijeron que el devocional tiene que durar 1 hora. Y entonces yo busco todos los medios y cada minuto miro el reloj. Recién 10 minutos pasaron, parece 40 minutos. Y estoy esperando que se cumpla esa hora. Y me vuelvo un religioso, me vuelvo un fariseo, obrando y moviéndome solamente por una religiosidad de términos que me enseñaron. Hermanos, a veces 10 minutos de oración, siendo conscientes de delante de quién estamos, del trono de la gracia, es suficiente, o segundos nomás de oración, es suficiente como Nehemías, cuando estaba delante del copero. Dice que él hizo una oración. No le dijo, voy a ir a mi casa, oro y vuelvo. Tuvo que largar un dardo al cielo, una flecha al cielo. Una oración. Y Dios y el Señor hizo que haya gracia delante del rey. Y hermanos, tenemos que ser conscientes. No digo que aquel que tenga 1 hora para estar con el Señor y lo puede disfrutar, gloria a Dios. Es buenísimo eso. Pero que seamos conscientes de que es un tiempo que tenemos que estar delante de Dios, ser conscientes de esta labor y ser conscientes que Satanás nos va a querer estorbar. Satanás nos va a querer estorbar. Y uno de los pensamientos que Satanás va a poner es, este no es el momento.
apropiado para orar. Seguramente vas a encontrar un momento más oportuno. ¿Cómo vas a estar orando de esta forma? Ora más adelante. Satanás viene, ataca con un pensamiento. Hermanos, recordemos, en el hombre cuando cayó, Satanás ¿con qué lo atacó? Con una idea, con un pensamiento. Es más, le torció lo que Dios le dijo. Y Satanás es muy astuto. Es casi un teólogo, Satanás. Se conoce la palabra de Dios y va a torcerla y te va a hacer que la trates de aplicar de una forma errada o de tener un concepto errado. Satanás mismo se lo hizo a Jesús en el desierto. Le dijo, tírate. Si a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Era verdad, pero es un mentiroso. Por eso no debemos creer, no debemos menospreciar a nuestro adversario. Tenemos que saber que Satanás nos va a querer estar atacando. ¿Por qué no esperamos? Y ese es uno de los obstáculos que a veces sucede. ¿Por qué no esperás un momento más propicio para orar? Y hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por estos pensamientos, nos va a pasar como Félix cuando Pablo estuvo delante de Félix y Pablo le habló el evangelio y Félix dijo, por poco me persuades. Bueno, voy a ver después qué hago, en otra ocasión. Y ahora Félix, una eternidad en el infierno, ya no puede volver y perdió esa oportunidad de estar viendo, de estar mirando esa ocasión precisa por desechar, escuchar el evangelio. ¿Qué pasa cuando yo digo, no voy a orar, me siento desanimado? Hermanos, ¿el desánimo es real? Sí, es real. ¿Nos podemos sentir desanimados? Nos podemos sentir desanimados. Pero eso no quiere decir que matemos la oración. El desánimo puede venir, pero yo tengo que ver lo que vimos recién en Hebreos, capítulo 10, 36. Tener paciencia, sabiendo que Dios va a obrar en favor mío, que yo soy su hijo, y que si acudo a Él de una forma en que yo estoy, tal vez desanimado, desganado, hasta tal vez podríamos decir deprimido, acudo a Él en oración y Él va a venir a salvarme, Él va a venir a socorrerme. Hay tantas promesas del Señor. Miremos la vida de Jesús mismo. Él orando en el huerto de Getsemaní, ¿cómo estaba Jesús? Contento, voy a morir y los clavos me van a atravesar y el pecado lo voy a cargar. No, estaba angustiado, dice la palabra de Dios. Angustiado hasta la muerte, estaba angustiado mal. El Hijo de Dios angustiado por lo que tenía que pasar. Recordemos que en ese momento era 100% hombre, pero a su vez era 100% Dios. Pero Él se sujetó en todo. Y Él pasó esa prueba ¿cómo? Clamando a Dios, orando. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque ya estaba previsto que tenía que ser así. El Padre iba a dar salvación. El Hijo iba a decir, yo voy a darme en propiciación, y luego el Espíritu Santo iba a hacer una obra en nosotros, en los que creían en Él. Por eso es tan precioso la obra de la salvación. Nunca olvidemos que cuando Satanás y tu carne piden tiempo prestado, es para robárselo, nunca lo devuelven. Cuanto más tiempo, cuando dilatamos el tiempo de no orar, de no pasar tiempo con Dios, ese tiempo no va a volver. Y vamos a empezar a sufrir las consecuencias. Satanás trabaja. Satanás es como los mendigos astutos.
¿Saben cómo son los mendigos astutos? Piden, pero lo vemos pidiendo en la calle. ¿Qué piden? Dame 500 pesos. ¿No tenés 1000 pesos? No. Una monedita. 2 pesos, 2 pesitos. ¿No tenés 2 pesitos? Al final del día hicieron 1000 pesos. Son astutos. ¿Al mes? Son mendigos astutos. Satanás va a hacer eso. Es un tiempo nomás. Mira cómo estás. No, no ores, no ores. 2 pesos. No ores. Seguimos acumulando, acumulando, acumulando. Y después nuestra vida decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegué acá a este chiquero? ¿Cómo es que estoy comiendo las algarrobas de los cerdos? ¿Cómo? Descuidando el tiempo de oración. Descuidando el tiempo. ¿Y cuáles son los argumentos que aduce el maligno para llevarnos a desistir de orar? Uno de ellos es que nuestro cuerpo no está en condiciones para que nos dediquemos a orar en ese momento particular. 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a buscar un argumento. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Satanás va a decir, mirá cómo estás maltratando tu cuerpo. Estás enfermo. Tenés que estar durmiendo, no podés orar. Tenés que estar postrado en una cama, no podés estar leyendo la Biblia ahora. Descansá. ¿O ignorás que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dios te va a pedir cuentas de tu cuerpo. Satanás es astuto. Y va a querer traernos, hermanos, esto que Dios dice en su palabra es realidad, que debemos cuidar nuestro cuerpo. Pero en ningún momento yo encuentro que Dios me dice que para cuidar mi cuerpo deje de orar, deje de leer la palabra, deje de tener comunión con los santos. Y a veces caemos en ese error. De otra forma vamos a estar viendo que a veces, hermanos, hay una realidad en nuestra vida que tal vez una imposibilidad física no podamos estar asistiendo a la congregación, pero cuánto anhelaríamos estar con los hermanos. Y es una realidad, pero nunca, nunca tenemos que quitarnos que tenemos un deber, que es de orar. Así sea que estemos al minuto de morir. Tenemos que orar a Dios. Tenemos que acudir a Dios. No será una oración como hago todos los días de 1 hora. Será de 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Pero está el deseo que yo lo tengo que hacer. Sin embargo, también tenemos que ver, bueno, hay algo que dice William Gurnall, que lo estuvimos citando, que hay muchas partes de esto que hemos sacado con respecto a la oración. Tiene un libro, es un puritano, que tiene el libro que se llama La armadura completa, ¿no? La armadura completa de cristiano, siempre me olvido. Y él dice al respecto, esto es fuerte, hermanos, lo que voy a leer, voy a tomar agua. Para que quede claro, lo dijo William Gurnall, no lo digo yo. Ya murió igual, así que ¿estás tan bien como para ir de tiendas o ir de compras, pero no tanto como para ir a la cámara secreta de oración? ¿Puedes salir al mercado, pero no puedes orar en la casa? Tu malestar no es tan grande como para impedirte que negocies con el mundo, pero sí lo suficiente como para impedir que trates con el cielo. Hermanos, nos pega, pero es una realidad. Es una realidad. A veces estamos muy indispuestos para las labores que Dios nos exige, pero estamos tan dispuestos para ocuparnos de lo que el mundo nos ofrece. Es posible que también podamos estar enfermos, que tal vez
eso no nos permite estar mucho tiempo de oración y saber también que Dios es comprensivo. Eso es una realidad. Él no está esperando que en medio de la enfermedad oremos como cuando estemos bien o sanos, sino que tenemos que saber que nosotros podemos llevar nuestra mente al trono de la gracia, al trono de Dios. Entonces, en este sentido, debemos saber distinguir entre lo que es el no poder orar como queremos y el no querer orar. Son dos cosas diferentes. Hay veces que no podemos orar como quisiéramos, pero es muy diferente al no orar porque no quiero orar. Entonces ponemos excusas. No voy a orar, porque no, yo antes oraba y estaba 2 horas orando y clamando. Ahora me siento tan mal que no tengo ni deseos de orar. ¿Y qué hacemos? No oramos, hasta que no esté bien. Antes me gozaba leyendo la palabra, ahora me siento, no sé, estoy tan mal, no leo más la palabra, hasta que no esté bien. No me siento de ánimo para ir a la congregación y estar con los hermanos. ¿A qué voy a ir? ¿A amargarles? No voy. ¿Y saben qué? Satanás va a estar ganando esa batalla. Nos convenció con sus argumentos, nos fue sacando de a 2 pesos y ahora estamos pagando las consecuencias, o tal vez en el futuro. Hermanos, lo que nosotros exponemos desde este lugar solamente es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a su palabra. Hermanos, este púlpito va a traer bendición, como también para algunos Dios les va a traer condenación. Porque Dios ha hablado y su palabra ha hablado a nosotros. Y nunca vamos a tener excusa delante de Dios. Señor, nunca me lo dijiste. Por eso prestemos atención a cómo oímos. Prestemos atención a cómo aplicamos la palabra. Y prestemos mucha más atención a hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en este deber, porque es un deber, y en esta labor, porque es una labor que tenemos que estar trabajando. Si no podemos orar como queremos, debemos recordar que Dios conoce cuál es nuestra condición. Pero si la realidad es que no deseamos orar, porque nuestra carne se está oponiendo a este deber, no nos amparemos en nuestra enfermedad para dejar de orar. No nos amparemos en la enfermedad, que no tenemos un deseo de Dios. Seamos sinceros delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Dice la Biblia que Él mira a cada uno de nosotros. Y nosotros estamos desnudos delante de Él. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos escondernos de Dios. Señor, no tengo fuerzas para orar. Ayúdame, Señor. Te lo pido, ayúdame. Deseo orar. Estoy pasando un mal momento. Ayúdame, Padre. Te deseo tanto, Señor. Amén. Pedirle socorro, tan difícil. Tenemos una lucha con la carne. A veces podemos decir que estamos cansados. Hermanos, este mundo nos lleva a estar cansados. Satanás va a utilizar todos los recursos, aunque nos parezcan mínimos, para atraparnos. Y vaya si en este tiempo hay recursos para que Él nos engañe. El descansar bien. La televisión, 24 horas. Antes la televisión cortaba a las 12 de la noche. Hoy tenemos canales para ver 24 horas del día. Internet, 24 horas del día.
teléfono, celular, libre para hablar el fin de semana con los amigos que tú quieras. 24 horas del día. Nos lleva a estar ocupados y pendientes del mundo y no nos damos cuenta y agregamos cansancio a nuestra vida. Y agregamos cansancio y más y más. Y después decimos, ay, no me puedo levantar a orar a la mañana temprano. Es imposible, Señor. Este cuerpo me pesa. Te pesa porque estuviste toda la noche en internet. Te pesa porque estuviste toda la noche mirando películas o hablando por teléfono. Hermanos, seamos sinceros delante de Dios y veamos cómo nosotros estamos utilizando nuestro cuerpo en el descanso. Que no sea una excusa para que no oremos. Dice, había una frase de John Piper, decía, lo único que el Facebook sirve hoy es para que cuando estemos delante de Dios y Él nos diga, ¿por qué no pasaste tiempo orando? Es porque nosotros no vamos a tener excusa. Porque pasamos la mayor parte del tiempo en internet. Dios nos ve. Y hermanos, tenemos que ser conscientes de lo que dice Proverbios 21-25, por ejemplo. Recordemos, hermanos, que cualquier actividad requiere de un esfuerzo de nuestra parte. Y si tenemos problemas con la pereza y pasamos a veces mucha parte del día sin estar ocupado en algo productivo, vamos a encontrar que nuestro cuerpo va a estar sumido en una pereza. Dice Proverbios 21-25, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y ese es el perezoso. Fíjense en la hormiga, dice Proverbios. Probemos, observemos, salgamos a un lugar que hay pasto. Miremos las hormigas. Van con una hojita en el verano. Y en el invierno no aparecen. Han guardado su comida en el verano para poder estar en el invierno alimentadas. Dios nos da un ejemplo en la naturaleza. ¿Cuánto tenemos que ocuparnos de nuestra labor? Por eso, hermanos, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Pero ese cansancio, hermanos, a veces puede ser que sea legítimo. Puede ser que sea legítimo. A veces pasa que, por un lado, estamos viendo que el cansancio puede ser ilegítimo. ¿Qué quiere decir ilegítimo? Que de todo lo que yo le nombré anteriormente, que me he ocupado de cosas de este mundo, me han atrapado cosas de este mundo, después no tengo un deseo de orar. Hermanos, a veces pensamos que esto es, no tengo deseo de orar. Bueno, mira, hermano, tomate esto. Después que tome esto, vas a tener un deseo de orar terrible. No es llame ya. Es obedecer lo que Dios dice en su palabra. No es algo mágico, una pastilla que te tomás para estar bien y fortalecido y orar como al principio y leer la palabra como cuando conociste a Cristo. Es aplicar la labor y la tarea que tenemos como cristianos. ¿Quién nos dijo que la vida del cristiano iba a ser fácil? Hay algo seguro. La vida del cristiano es gozosa en todo tiempo. Y nuestra morada eterna es aún más preciosa porque vamos a recibir un galardón en los cielos y un descanso adorando a Dios por toda la eternidad. Y a veces el cansancio puede llegar a ser, hay situaciones providenciales que generan cansancio. Un hijo que estuvo enfermo toda la noche, tal vez, no pudieron dormir,
los papás estuvieron con él, iban a venir a la reunión, se durmieron. Es legítimo, se han ocupado de un deber, de una labor, pero saben que se lamentan tal vez. Qué pena, no pude estar con los hermanos. Pero bueno, Señor, me ocupé de esto que también es importante. Ora para que su hijo se recupere, tal vez en la semana vea algún hermano o lo llame por teléfono y a ver, ¿qué compartieron? ¿Qué vieron? Pero hermanos, a veces es legítimo, a veces en el trabajo. Hay hermanos que, entre nosotros, que tienen que trabajar día domingo. Su trabajo les exige, tienen que hacerlo. Pero ¿cuánto están orando, Señor, que pueda un día ver el turno, cómo me toca? El domingo estoy libre, buenísimo, voy a ir a la casa de Dios a adorar. Pero tiene que ocuparse de la labor de estar trabajando, porque también Dios se agrada en eso. Situaciones imprevistas, como han pasado a veces, hermanos, autos que se han quedado, y esas cosas que son legítimas para la labor que tenemos como hijos de Dios. Pero hermanos, el orar, por más que nos pasen todas estas cosas, siempre vamos a tener que estar orando. Aún en las situaciones más extremas, siempre vamos a poder acudir a Dios y estar orando. ¿Qué dice Marcos 6, 30 al 31? Vamos a leer otra porción de la palabra. Marcos capítulo 6, del 30 al 31. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El Señor conoce nuestros corazones y sabe cómo vivimos nuestras vidas. Y a veces el Señor nos va a ver cansado y el Señor nos va a decir: vení, descansá un poco, es necesario. Estás haciendo mucho, descansá. Y ellos estaban haciendo una labor y el Señor los llama a que puedan estar descansando. Tenían un cansancio legítimo. No habían estado desperdiciando el tiempo. Habían estado con Jesús. Lo habían acompañado en visitas. Habían salido a predicar. Habían atendido a gente. Hermanos, el Señor no es como Faraón, que les exigía construir al pueblo de Dios. Y un día le exigió la misma producción de ladrillos y les dijo: les voy a quitar la paja. Sigan haciendo lo mismo, les voy a quitar la paja, pero junten el rastrojo para hacer el ladrillo. Teniendo la paja era más fácil construir. ¿Saben lo que es el rastrojo? Ese yuyo que se arrastra en la tierra, que hay que arrancarlo y separarlo. Y el faraón le pidió la misma producción, pero le quitó el elemento fundamental que era la paja y le dio rastrojo. Pero Dios no es como Faraón. Dios nos da una labor de que oremos. Pero cuando estamos cansados, Él sabe cómo estamos y sabe que a veces no vamos a tener fuerza para hacerlo. Pero nos va a decir: vengan, descansen un poco. Pero nunca nos va a apartar de algo tan prescindible como el respirar. Nuestra oración nunca nos va a decir que no oremos. Oremos en todo tiempo. Eclesiastés 3:1. Hay una serie muy linda de sermones de Eclesiastés de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que les recomiendo que lo puedan escuchar. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Hermanos, recordemos, el tiempo no lo recuperamos más. Puedo perder dinero, lo recupero el mes que viene trabajando. Puedo perder un auto, ahorro dinero, me compro un auto. ¿Puedo perder tiempo? No lo recupero más.
El tiempo que no invertimos delante de Dios, lo vamos a ver en la repercusión que tengamos más adelante. No podemos estar siendo descuidados en esta labor. No podemos estar siendo descuidados. Nosotros tenemos que ver estas cosas y tenemos que también estar sabiendo nuevamente. ¿Por qué lo recalco? Porque a veces ignoramos que Satanás es nuestro enemigo. Nuestro enemigo nos va a pedir tiempo y hará todo lo imposible para que oremos. Hará todo lo imposible. Una de las objeciones que es que miremos, examinemos cuidadosamente a qué se debe la indisposición en que se encuentra nuestro corazón en este momento y qué está obstaculizando tu vida de oración. ¿Es acaso que no estamos orando como deberíamos orar por pecados? ¿Por pecados no confesados delante de Dios? ¿Por pecados que no estamos mortificando? Puede ser una traba. Puede ser una traba. El pecado, hermanos, como los imanes que se repelen. Polos iguales, ¿no es cierto? Polos iguales. ¡Chum! Yo me acuerdo que jugábamos con eso con mi hermano. Teníamos imanes, venían los televisores grandes con unos imanes, los parlantes así, y tratabas de unirlo y no podías unirlo, se repelían. El pecado con la oración no encaja. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados con otro hermano. Para eso está la iglesia. Para que oremos, nos apoyemos. Podemos hacerlo libremente y Dios desea que lo hagamos. ¿Qué debemos hacer en este caso si hay pecado? ¿Dejar de orar? ¿Es una buena opción? No. Debemos estar atacando el pecado. Es en ese momento en que debemos ir delante de Dios y confesar nuestro pecado para que Él nos perdone. Hermanos, esto nos trae vergüenza. Sí, nos trae vergüenza. La confesión nos humilla. Y a veces pasa que al no querer confesar el pecado, somos tan orgullosos. Tenemos eso por naturaleza y es lo que tenemos que mortificar, que decimos, no hablo con nadie. Me da... soy medio tímido. Y hermanos, eso es un engaño de Satanás. Satanás va a decir, no, pero vos, acordate cómo sos vos. ¿Cómo te catalogaron a vos que sos? ¿Hablás poco? ¿Sos tímido? No vas a ir a hablar con tu hermano, va a decir, yo me creía que este era más tímido, me está confesando algo. No vayas. No confieses el pecado. Porque Satanás sabe que el Señor nos va a perdonar. Porque Él es amplio en perdonar. Pero sabe también que nuestro orgullo es muy fuerte. Y a veces pasa, hermanos, que aquellas personas que creemos que son muy calladas, muy reservadas, son muy humildes. Y a veces es todo lo contrario. Son muy orgullosas porque no quieren abrirse, porque piensan, ¿qué van a decir? Que yo estoy en falta. Se guardan todo. Y hermanos, delante de Dios estamos desnudos. Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y oráis para que no entréis en tentación. Hermanos, la oración privada es un elemento
de suprema importancia en nuestra lucha en pos de la santidad. Por tanto, el pecado siempre se las arreglará para alejarnos lo más posible de ese deber. El pecado tiene una tarea para hacer. Satanás tiene una tarea para hacer y no descansa. Menos nosotros. El Señor nos dice, o ignoráis sus maquinaciones. No ignoremos. Vistámonos de la armadura del Señor y estemos preparados, velando y orando. Velando y orando, y eso lo estuvimos explicando hace 1, 2, 3 domingos atrás, cuando hablamos acerca de la oración, de la aplicación también. Alguien puede decir, por ejemplo, pero es que mi problema es mayor aún. El problema mío es que siento que Dios se ha alejado de mí. Si tan solo experimentar otra vez esa cercanía que alguna vez tuve con Él, no sería tan difícil para mí dedicarme a la oración. Dice William Gurnall, creyente, si ese es tu problema, permíteme hacerte una pregunta. Si sientes que Dios se ha alejado de ti, ¿en qué otro lugar esperas encontrarlo que no sea en el camino de la obediencia y la oración? Es sencillo, pero a veces es tan difícil. Tenemos que orar. Ciertamente, hermanos, hay momentos en que Dios a veces oculta su rostro de nosotros. ¿Pero con qué propósito lo hace? Ahí en Oseas 5:15. Vamos a ver solamente una parte. Oseas 5:15 y el 6:1. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Fíjense, hermanos, lo que Dios estaba haciendo. Lo estaba llevando a que reconozcan su pecado. Por lo tanto, ¿qué estaba haciendo? Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Y a veces hay momentos que parece que Dios se esconde de nosotros. Pero el Señor tiene un propósito. ¿Qué debemos hacer? Orar, buscar a Dios. Hermanos, luchar. Como Jacob, luchando hasta el amanecer, no te soltaré si no me bendices. Y estar orando, confiando en que el Señor me va a responder. Al día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 138:3. Y hermanos, a veces cuando orar, a veces pedimos cosas grandes. Nosotros nos sentimos muy pequeños. A veces creemos que Dios no es un Dios grande. Y hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que puede hacer cosas grandes por su propia voluntad. Un ejemplo para que lo busquen y lean su biografía. George Mueller. El hombre logró tener a 2.000 huérfanos sin un centavo en su monedero. Cuando lo reportearon a Mueller, le dijeron, señor Mueller, 2 orfanatos, alimentando más de 2.000 niños, dándole alojamiento. ¿Cuánto tiene en su cuenta? Y dice que él sacó un monedero gastado, lo abrió y dijo, tengo estos pocos peñiques. Con todo eso, mi Dios pudo hacer todo esto. Dios es un Dios grande, puede hacer tantas cosas poderosas. Hermanos, no creamos que Dios no puede hacer cosas grandes y mayores. Génesis 18:14, cuando el Señor le dijo a Abraham en una ocasión, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo difícil? Respondámonos.
Defendámonos también contraponiendo las promesas de Dios a nuestros temores. Para que la oración del creyente sea efectiva, tengo que creer en las promesas de Dios, en lo que Él prometió, no en lo que yo quiero, en lo que Él prometió. Dios dijo que iba a bendecir su palabra. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Veamos a Dios respondiendo. Veamos a Dios en sus promesas. Pero tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer las Escrituras para orar sabiamente y en una dirección correcta. En Juan 16:23 dice: de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, al Padre en mi nombre os lo dará. Fíjense que acá el asunto no es únicamente que el creyente debe pedir al Padre bendición requerida en el nombre de Cristo, sino que es también en ese nombre que el Padre lo va a hacer. En el nombre de Cristo, Él lo va a hacer. Cristo es el canal a través del cual fluyen todas las bendiciones de Dios. Él es el medio, el canal. Por último, hermanos, Hebreos 4:14 al 16. Sé que nosotros cantamos a veces esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La próxima vez que nos acerquemos a orar, que entren las dudas, recordemos en quién hemos creído. Si hemos creído en Cristo, Él es nuestra bendición. Nos acercamos al Padre por medio de Él. Y es lo único que nosotros tenemos. Vimos algunas dificultades, enfermedades en la oración y vimos algunos remedios para aplicarlos. Hermanos, para que entendamos, si a mí me duele la cabeza y tengo una aspirina en mi mano y digo, qué buena la aspirina, me quita el dolor de cabeza y la acerco a mi cabeza, no va a pasar nada, la tengo que meter a mi boca, tragarla, esa aspirina comienza a hacer su efecto por la soberanía de Dios, inclusive empieza a comenzar a ir en mi sangre y el dolor de cabeza se me va. Acá tenemos cómo orar, promesas de Dios. Si yo digo, Señor, qué buenas tus promesas, cómo me quitan, cómo yo no estoy amargado, cómo yo soy feliz, pero no conozco el remedio. No lo leo, no lo trago, lo digiero y lo aplico a mi vida, no va a tener efecto. Nos vamos a morir. Tenemos que aplicar la palabra en nosotros. Esto es una labor y esto es un deber. Solo deseo recordarles que en el reino de Cristo hay una ley por la que se rigen todas las cosas. Conforme a vuestra fe os será hecho. Conforme a vuestra fe os será hecho. Hermanos, quiera el Señor aumentar nuestra fe y por consiguiente aumentar nuestra vida de oración,
al escuchar estos argumentos que nos van a aumentar, que nos estimulan, que nos trae continuamente nuestra causa delante del trono de la gracia y echar todas nuestras ansiedades delante de Él, saber que Él tiene cuidado de nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Señor, no queremos ignorar las maquinaciones de nuestro enemigo Satanás. No queremos ignorar el pecado que aún tenemos que mortificar en nosotros. Líbranos del autoengaño, Señor. Líbranos, Señor, de creer que sabemos por nuestras fuerzas cómo conducirnos. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que nos ayudes en los tiempos donde estamos viviendo, Señor, de una forma apacible, donde no hay tormenta. Y aún más en el tiempo donde vemos, Señor, que a veces pareciera que has escondido tu rostro de nosotros. Enséñanos a orar, ayúdanos a orar, ayúdanos a ser conscientes de este deber que tenemos como hijos tuyos, personalmente cada uno de nosotros. Ayúdanos a ir delante de tu trono para hallar socorro. Ayúdanos a leer tu palabra, despojados de nosotros, Señor. Ayúdanos a compartir todo esto con nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a entender que somos parte de un cuerpo, de una iglesia, que hay responsabilidades, que hay deberes que cumplir como hijos. Te damos gracias porque tú nos prometiste, Señor, que siempre ibas a estar con nosotros. Tú nos prometiste, Señor, que cuando pasemos por las aguas no nos iban a negar, Señor, como prometiste con tu pueblo, Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y a compartirlo entre nosotros. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.